Buenos días. Estamos ya en lo que se viene conociendo últimamente como el veronio, ¿verdad? Ya va cambiando un poquito el tiempo, ya vamos dejando el verano y entrando en el otoño, pero lo que no dejamos es esta rara normalidad en la que tenemos que continuar. Todas las noticias parece que nos abruman, ¿verdad? El otro día Pastor Martín ponía en el grupo de WhatsApp un artículo muy interesante sobre cómo tratar la ansiedad desde un punto de vista cristiano, escrito por el psiquiatra y también pastor evangélico Pablo Martínez, y la verdad que es muy buen artículo. Si no has tenido tiempo de leerlo, léelo, porque viene muy bien en estos tiempos de incertidumbre en la que estamos inmersos. No sé si recordáis, hace 2 semanas estuvimos hablando del tema de la fraternidad, la unidad fraternal, y estuvimos utilizando el texto de Filipenses capítulo 2, y dijimos que estaríamos tratando este tema tan interesante en varias sesiones, porque ahora con la predicación, como tenemos que limitarla también por el tiempo, pues no nos da tiempo valga la redundancia, no tenemos oportunidad de desarrollar toda la idea. Así que voy a pausar este mensaje en 3 sesiones. La primera la tuvimos hace 2 semanas, está colgada en el grupo de WhatsApp. La segunda la vamos a tener hoy. Si recordáis, nos quedamos en el punto que decíamos que es uno de los pasajes teológicos más importantes que podemos encontrar en la Escritura. Lo último que decíamos es que no mirásemos cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí nos quedamos. Y poníamos el énfasis, recordaréis, en que en la vida cristiana el punto de mira no está en mí, sino que está en el otro. Y que lo que el apóstol Pablo está recomendando no es que no te ocupes de tus cosas, sino que ocupándote de tus cosas no desatiendas donde puedas ocuparte de las cosas de otros, donde puedas estar y donde puedas echar una mano. Al principio de toda esta situación y al principio de la pandemia, cuando estábamos recluidos en las casas, recordaréis que en una predicación también llamaba el interés para que estuviésemos despiertos y atentos, porque indicaba o recordaba o sugería que esta situación iba a poner el carácter de cada uno al descubierto. Y así ha sido. Y así ha sido. Hay personas que el carácter les ha llevado sencillamente a una situación de burbuja. Hay otros a los que el carácter les ha llevado a una situación de compromiso. Hay otros a los que el carácter, el otro día veía un programa de testimonio de sanitarios, que incluso se había dado en la zona de Madrid un sanitario, era médico, doctor, que estaba jubilado y se había presentado voluntario para echar una mano, y el pobre terminó muriendo por la COVID. Pero su carácter se puso de manifiesto. Porque tu carácter debe de ponerse en manifiesto. Ahora bien, no te estoy hablando de tu carácter físico, de tu carácter personal, porque ese carácter debe de desaparecer en la vida cristiana. Pero no porque te lo diga yo, sino porque lo dice muy claramente la Escritura. Y ciertamente estarás toda tu vida peleando contra tu carácter. Pero el viejo hombre se debe de ir desgastando. Y debe de ir creciendo en cada uno de nosotros el nuevo hombre, conforme a la naturaleza de Dios. Así que en el versículo 5 en adelante, dice la Escritura, fijaros, es que este versículo cambia tu vida. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, Dios, es que es una respuesta muy evangélicamente correcta, ¿verdad? Es que tal y cual. No, es que yo no lo sentí. Yo no lo sentía. Y añadimos, de parte del Señor, ya nos permitimos poner la coletilla perfecta, ¿verdad? Yo no lo sentí. No hay cosa más engañosa que el sentimiento. Lo dice la palabra. No lo digo yo. No hay cosa más engañosa que tus sentimientos. No te dejes guiar por tus sentimientos, sino aplica este versículo, que haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual,
siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Haya pues en mí este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta es mi oración esta mañana. Esta es la pregunta que hoy, sin que tengas que responderla aquí ahora, pero puedas estar meditando durante esta semana en tu corazón, en tu mente y en tu alma. ¿Qué sentimiento hay en ti? ¿Hay un resentimiento? ¿Hay una duda? ¿Hay una incertidumbre? ¿Hay un temor? ¿Hay un miedo? ¿Qué sentimiento está dominándote? Esta mañana en el devocional se nos llevaba también al hecho de que podamos entregar cualquier área de nuestra vida que no haya sido entregada a la voluntad de Cristo. Este es el sentir que tiene que haber. Dice que Jesús, siendo semejante a Dios, siendo igual a Dios, porque lo que está hablando es de esa misma naturaleza divina, no fue una cosa que Él tuvo en cuenta, no fue una cosa que Él estimó, no lo tuvo en alta estima, no lo tuvo con un gran valor, sino que dice que todo lo contrario. Dice todo lo contrario. Dice que no fue una cosa a la que Él se aferró, sino que se despojó y tomó forma de siervo, forma de esclavo, semejante a los hombres. Se sometió a una esclavitud, porque el sentir de Jesús era obedecer al Padre, al corazón del Padre, al amor del Padre por la humanidad. ¿Qué sentimientos hay en ti? Sé sincero contigo mismo, sé sincero contigo mismo. ¿Qué clase de sentimiento hay en ti? Analízate, porque seguramente los sentimientos te puedan estar jugando una mala pasada. ¿No dice eso el refrán? Los sentimientos juegan malas pasadas. ¿Qué sentimiento está en este momento haciéndote vivir como estás viviendo? Son tiempos difíciles, son tiempos complicados. Hay quien tiene resuelta la vida económica en mitad de la pandemia, pero hay quien, teniendo resuelta la vida económica, tiene otro problema. Todos tenemos situaciones que nos van a estar angustiando y que nos van a estar haciendo recibir sentimientos que te pueden llevar a una negatividad, a un alejarte del Señor. ¿Cuáles son los sentimientos que te están dominando? Esta pregunta no me la hago yo. Y permitirme que señale por una vez, te la hago a ti, te la hago a ti, te la hago a ti, te la hago a ti y te la hago a ti. ¿Qué sentimientos hay? Tiene que dominar el sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Sal de tu posición, sal de tu comodidad, involúcrate en el sentir de Jesús. Seguro que en esta situación puedes estar haciendo algo por otro. Seguro. Seguro. La iglesia está sufriendo el impacto de no poder reunirnos. Hoy nuestro hijo y nuestra nuera nos mandaban un mensaje y por fin volvemos a los cultos presenciales. Estamos viviendo, iba a decir por comunidades autónomas, aún por provincias y aún por poblaciones, estamos viviendo situaciones diferentes. Unos están aislados, otros están en autoconfinamiento, unos han vuelto a la fase 1, otros estamos en la expectativa, no sabemos qué va a pasar con la provincia de Málaga, ¿verdad? Estamos ahí en el límite. Cada uno está viviendo una situación, pero en cada situación se puede hacer algo.
no solo por ti, no solo por cuidar tu vida, sino también por tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Él no se aferró a su condición de Dios, sino que se olvidó, la dejó, se convirtió en un siervo, en un esclavo de su Padre. Y dice algo muy interesante: fue obediente. Fue obediente. Qué difícil es ser obediente. A mí me cuesta. A mí me cuesta. A mí me sale ser desobediente. Por naturaleza me sale desobedecer. Me sale hacer lo que a mí me parece. Y entonces tengo que ir a la palabra y tengo que pedirle al Espíritu Santo que me acompañe en este proceso. Sin embargo, Jesús fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte. Se sometió a la muerte más cruel, a la muerte más violenta y a la muerte más indigna que había en aquel momento. Imagínate, el Hijo de Dios renunciando a su condición de Dios y sometiéndose a morir de la peor forma posible. No tengo que deciros cómo era la muerte de cruz. No tengo que decíroslo, pero voy a recordar algo. Era no solo humillante, era cruel. Era una muerte cruel. No solamente por lo previo, el hecho de la crucifixión en sí misma era un acto de crueldad y de exhibición del poder romano, en este caso, hacia los pueblos sometidos. De manera que mi Cristo allí crucificado estaba sometido a la crueldad del hombre y a la humillación más vil posible, exhibido como algo derrotado. La muerte en cruz representaba la derrota. De hecho, en la historia de la Iglesia, lo estudiamos, al principio a los cristianos se les consideraba tontos porque cómo podían creer en un Dios que había sido crucificado. Y contra esto se levantaron los apologetas y fueron los que estuvieron levantando doctrina y levantando apología para precisamente hacer ver a los paganos como eso que parecía una derrota en realidad era la victoria sobre la muerte. Gloria a Dios. Este es el sentir que tiene que haber en nosotros. Si este sentir es el que está en ti, el de, como leíamos en el versículo 4, no solamente mirar por lo mío, sino también mirar por lo de los demás. Oye, no es tan difícil. No estamos aquí solamente para hablar de teología, estamos aquí para hablar de una ética cristiana que se aplica en el día a día. No sé de quién, pero también esta semana leía, ya sé de qué lo leí, de José de Segovia, con referencia a un teólogo, ahora no recuerdo el nombre, pero decía una frase que me llamaba la atención. Hola Juan, buenos días. Dice, si la teología no despierta tu conciencia, ni cambia tu corazón, va a endurecer las dos cosas. Si el acercarte a Dios no va a despertar tu conciencia, es decir, ¿qué está pasando alrededor? ¿Qué puedo hacer con lo que está pasando alrededor? Y no cambia tu corazón, para que tu corazón deje de estar súper protegido y pueda también entregarse a los demás, no solamente mirando por ti mismo, sino también cuidando por los de los demás. Si el acercarte a Dios no transforma estos dos áreas de tu vida, entonces terminarás endurecido. Terminarás con una apariencia de santidad y de bondad magnífica, ¿verdad? Que conocéis personas así, que se te acercan y su manera de hablar y su manera de conducta expresamente preparada para el encuentro formal contigo en cualquier circunstancia. Pero después, como decía el mensaje a la iglesia, en Esmirna, tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Yo creo que el Señor nos está llamando a través de esta serie de mensajes a un despertar aún mayor del que hayas podido tener hasta ahora en tu vida. No sé si lo estás recibiendo así,
pero así es como yo lo estoy recibiendo de parte del Señor, con advertencias serias. No podemos estar viviendo de una apariencia. Hay que sentir igual que Cristo Jesús sentía. Hoy en el programa de la 2 de la Iglesia Evangélica, que es de Fred, de Buenas Noticias, se recordaba a Unamuno, a su obra y su vinculación con el pensamiento protestante cristiano en la España de la República en el siglo pasado, en el siglo XX, y de su amistad con un pastor protestante, con Atilano Coco. Si no habéis visto la película Mientras dure la guerra, os aconsejo que la veáis. Está muy bien reflejada la amistad que había entre Unamuno y Atilano Coco, pastor protestante que en los primeros días de la ocupación de Salamanca por el Ejército Nacional fue detenido y sin juicio previo fue fusilado. Y una de las cosas que estaba diciendo sobre la vida de Unamuno, que él tuvo una profunda crisis de fe, pero después le llevó a un cristianismo que, si bien no terminó posicionándose en cuanto a una denominación concreta o a una confesión concreta, él se definía simplemente como cristiano. Y en su epitafio, que era lo que quería deciros, pone una frase, no me la sé literal, la he escuchado hoy por primera vez, y decía algo así como: acoge a este alma o a este errante en tu corazón. ¿Se ha fijado? En el corazón del Padre. Qué importante que tu conciencia te lleve a transformar. Qué importante que tu corazón pueda ser transformado conforme al corazón que tiene el Padre. Sabéis que en el lema de Casa del Encuentro tenemos el corazón, que representa el amor del Padre, el corazón del Padre. Yo también quiero estar escondido con Cristo en Dios, en su corazón. Tenemos el corazón del Padre, tenemos la cruz del Hijo, la redención por el Hijo, la muerte, a lo que alude este pasaje. Y tenemos la llama del Espíritu Santo. Yo quiero animarte en esta mañana, quiero animaros en esta mañana, y me animo yo mismo en esta mañana, a que podamos conjugar estos tres elementos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y podamos tener una vida plena, conforme a ese sentir de Cristo Jesús. No te estoy pidiendo, como también te advierte el apóstol Pablo, no te estoy pidiendo que salgas y te quemes en las llamas, no. Porque si no hay amor, de nada vale. Si no hay amor en tu vida, para los demás, todo lo que hagas es vanidad de vanidades, como decía el Eclesiastés. Estamos llamados a sentir, pero a sentir de una manera unánime, conforme sintió Cristo. Y recuerda esto siempre: Él no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, como algo a lo que exhibir mi derecho. Oye, que es que yo soy el Hijo de Dios. No, Él renunció a eso, se hizo un siervo, se hizo un esclavo, se humilló a sí mismo, aún siendo hombre, se humilló a sí mismo. Tomó una forma de siervo, de servir a los demás, y terminó muriendo en cruz. A veces te puedes estar haciendo la pregunta: ¿para qué ser bueno? ¿Para qué sirve ser bueno? Hay personas que se hacen esta pregunta, y es una pregunta legítima. ¿De qué sirve ser bueno si al final los buenos siempre son los que pierden? Es una pregunta legítima, como humano. Pero yo tengo una respuesta para mí. No sé si valdrá para ti, valdrá para otro. Ser bueno me hace identificarme con el llamado que Cristo me ha hecho. Pero además, si mi naturaleza es ser bueno, yo no voy a renunciar a mi naturaleza, porque mi naturaleza me lleve a tener que entregarme a los demás.
Lo he referido muchas veces. Hay una anécdota que se dice de un maestro que estaba enseñando a un discípulo, y entonces estaba enseñándole dentro del río pues diferentes formas de vida que había en el río y tal, y entonces en eso pues vio que un alacrán cayó al río. Entonces el maestro inmediatamente cogió la mano y lo sacó con las manos, y en cuanto el agua se fue y quedó el escorpión, tocó la mano del maestro, ¡pah!, le pegó el picotazo, de manera que el maestro volvió a soltar el escorpión. Claro, le había picado, pero cogió 2 palitos y allí, y lo volvió a salvar. Y el discípulo le decía: pero maestro, pues no ves que te ha picado, pues déjale que se ahogue en el río. Y el maestro le enseñó, le dijo: es que si lo dejo de morir, entonces yo estaré renunciando a mi condición de bondad, y el que estará ganando será él. Hemos sido elegidos. Hemos sido elegidos para llevar la palabra de Dios, para hacer el bien a los demás, para comprometerte con los demás, para entregar tu vida si es necesario a los demás, para estimar a los demás como superiores a ti mismo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Cuál es el sentimiento que está dominando tu vida? Piénsalo. Te invito hoy a que reflexiones sobre qué sentimientos son los que están dominando tu vida. Y llévalos a la palabra, llévalos a este pensamiento, llévalos a este pasaje, a Filipenses capítulo 2, y contrástalo con el sentir de Cristo Jesús, que se entregó por ti, que se entregó por mí, que se entregó por todos nosotros. Así que aquí lo vamos a dejar, estamos ya en el tiempo, los 22 minutos, y continuaremos dentro de 2 semanas y esperemos finalizar con esta serie que nos está ocupando. El Señor os bendiga.